La hidroponía es el arte de cultivar las plantas en el agua. La palabra proviene de los sufijos griegos hidro, que significa agua, y fonos, que significa trabajo. Este método de cultivo existe desde tiempos inmemoriales, desde los jardines colgantes de Babilonia hasta los lagos de las altas montañas como el Titicaca en Perú. La mayoría de las plantas muestran poca tolerancia a las condiciones de déficit de oxígeno. En efecto, cuando a una planta le falta oxígeno en sus raíces, se asfixia, aunque esté perfectamente regada. Los nutrientes necesarios para las plantas son suministrados en el agua de riego que se encuentra en recirculación. Las plantas absorben su alimento en forma de iones disueltos, en presencia de oxígeno. La absorción tiene lugar en los pelos radiculares. Es necesario reemplazar periódicamente el agua aproximadamente cada 15 días, ya que el alimento se ha consumido. La misión del cultivador es coordinar la aportación de agua, abono y oxígeno según las necesidades de la planta, de forma optimizada, para obtener una calidad y un rendimiento excelentes. El sustrato o soporte sobre el cual se desarrollan las raíces puede ser variado. Arlita, lana de roca y coco son los más utilizados. La arlita es un material inerte que retiene mucho oxígeno al crear macroporos de aire. Es reutilizable, pero se debe lavar concienzudamente antes de cada cultivo. Se tarda unos 3 días en limpiarla satisfactoriamente. Es altamente recomendable para mantener madres en hidroponía. También se puede utilizar para hacer esquejes. La lana de roca es porosa y proporciona una buena textura a las raíces. Se utiliza como medio de enraizamiento de esquejes. No es reutilizable ni degradable y en seco desprende partículas altamente tóxicas. Por ello es conveniente utilizar guantes al manipularla. El coco presenta una textura muy apropiada para el desarrollo de las raíces. Puede contener tricoderma, un hongo que aumenta la absorción de nutrientes. Retiene muy bien la humedad y amortigua las posibles agresiones a las raíces. No es reutilizable. El cannabis se desarrolla excepcionalmente rápido en la hidroponía porque se absorben los nutrientes a la misma velocidad a la que se administran. Las ventajas son numerosas. La mayor ventaja del hidropónico es el uso óptimo del potencial genético de cada variedad. Existe un control completo de los nutrientes proporcionados, fácil control del pH y de la electroconductividad o EC. El número de las plantas solo está limitado por la iluminación. Teóricamente no hay enfermedades ni parásitos en el sustrato. En cuanto al agua se refiere, no hay déficit de esta, ya que siempre se halla disponible en las raíces. El crecimiento es mayor que en tierra y se aumenta la producción. Si el desarrollo del cultivo es satisfactorio, es posible que se consiga acortar unos días la floración. En fin, el cultivo hidropónico ha permitido enormes adelantos en el conocimiento de las plantas, particularmente en lo que se refiere a su nutrición. Después de 50 años, este método es utilizado en todos los grandes centros de investigación por su fiabilidad, su precisión y la diversidad de sus aplicaciones. Respecto a si la hidroponía es biológica o no, hay que decir que no. Una homologación bio no es factible, pues se trata de un cultivo fuera de la tierra. En lo que concierne al abono, no existen verdaderos abonos biológicos para hidroponía, si bien es cierto que existen en el mercado abonos hidropónicos, cuya formulación está tan exactamente dosificada que no dejan en la planta residuos tóxicos ni metales pesados. La hidroponía exige más cuidados y atenciones que la tierra. Es importante que el gotero humedezca bien la zona explorada por las raíces. Esta cuestión es superada con el sistema Dutch Pot, el cual humedece homogéneamente la arlita y además crea una película constante de agua en circulación en el fondo de cada cubeta, cuya finalidad es crear un reservorio de agua. Una vez que las raíces llegan a esta capa de agua, la disponibilidad de solución nutritiva es ilimitada.
Generalmente el riego está sincronizado con la iluminación, es decir, si el cultivo se encuentra en fase de crecimiento a 18 de luz, el riego está conectado a 18 horas al día. Si el cultivo se encuentra en fase de floración a 12 horas de luz, el riego estará conectado 12 horas. Existen cultivadores que en las primeras fases de desarrollo del esqueje conectan el riego 15 minutos sí y 15 minutos no. Así se consigue un crecimiento explosivo de las raíces. Durante la noche, si la humedad está controlada, se puede administrar el riego en 2 ciclos alternados de 1/4 de hora. Hay quien incluso mantiene el riego encendido todo el día. Así la nutrición es máxima, pero pueden aparecer hongos. Suele ser un factor al que no se le presta mucha atención. A 18 grados de temperatura de la disolución, la absorción de nutrientes es máxima si el pH es 6. Por eso se debe intentar mantener el agua a esta temperatura. Para ello se puede disponer de un calentador. Hay cultivadores que mantienen más caliente la disolución, en torno a los 24 grados. Se produce un fenómeno curioso. Las raíces crecen más deprisa a esta temperatura, pero la oxigenación del agua disminuye, con lo que la absorción es menor. Por ello, lo más recomendable es mantener la temperatura a 18 grados. La hidroponía es un sistema recomendado para mantener una planta madre a largo plazo. La aeroponía se desestima para este fin por proteger poco a la raíz y proporcionar poca estabilidad a grandes plantas. El mejor sustrato para el mantenimiento de madres es la arlita. Utilizar contenedores de tamaño grande. La nutrición de la madre en hidroponía se ajusta milimétricamente, ya que el pH y la EC se mantienen fácilmente en los niveles deseados. Además, es fácil eliminar los excesos lavando las raíces con gran cantidad de agua. La EC se mantiene a nivel de 1,2 y el pH adecuado es de 6. Se recomienda además utilizar un bioestimulador de crecimiento. Algunos cultivadores, después de cortar los esquejes, cambian la nutrición de sus madres a una nutrición de floración rica en fósforo y potasio, para que las heridas producidas por la poda de esquejes cicatricen más rápidamente. Una vez que se ha cicatrizado, vuelven a la nutrición de crecimiento. Como se ve, el crecimiento de las madres en la hidroponía se puede llevar al extremo. Hemos visitado a cultivadores que han mantenido durante más de 2 años sus madres en estos sistemas sin pérdida en la producción de esquejes. Durante los primeros días es necesario mantener los niveles de humedad elevados, del orden del 70%. Igualmente es más que recomendable comenzar con una iluminación moderada o suave, es decir, trabajar con las lámparas altas o solo con una lámpara. Mientras, en el transcurso de 2 días se empezará a disminuir las distancias de las plantas a la luz y se conectarán las lámparas que estuvieran apagadas. Con estos procedimientos se intenta mantener la transpiración de las plantas al mínimo y así evitar la deshidratación. Por ello, los 3 o 4 primeros días se deben apagar también los ventiladores u orientarlos en otro sentido. En caso de que se ajuste la nutrición con un medidor de sales, hay que comenzar administrando la solución con una EC de 0,4. También se puede añadir un estimulador para las raíces que no altere la EC. Una vez transcurrida la primera semana, es el momento de finalizar el tratamiento con estimulador de raíz. Las plantas deben llevar 5 días en el hidro. La raíz se está desarrollando a toda velocidad. Las plantas adquieren un verde muy intenso, absorben gran cantidad de nitrógeno. Se
se va aumentando progresivamente la EC ya que ingieren gran cantidad de nitrógeno. En condiciones normales el medio de cultivo no es el óptimo para la flora bacteriana. GreenHop lo modifica y estimula las bacterias para que se produzcan enzimas digestivas. Las bacterias producen cantidades masivas de enzimas que descomponen los nutrientes. Estos quedan así más fácilmente asimilables, promoviendo un crecimiento rápido y continuado. GreenHop consigue incrementar la cosecha hasta un 25%. Se sigue subiendo la EC. Se recomienda de 1,2 a 1,5. Es el momento de conectar los ventiladores a media o alta potencia. Favorecerán un explosivo crecimiento. Hay que controlar el crecimiento y si es necesario se recurrirá a la poda o el moldeo. Hay que intentar cubrir toda la superficie iluminada con nuevos brotes. Se fumiga como prevención con Bioprotec, que tiene acción insecticida y fungicida. En 1 o 2 días más se pueden poner a florecer las plantas dependiendo de la especie y de la densidad de la plantación, siendo lo más recomendable 20 plantas por metro cuadrado. Se pueden limpiar las ramas más bajas que están a la sombra y no producen grandes cogollos. Además quitan energía a las ramas superiores. Se debe empezar a lavar las raíces una vez cada 10 días aproximadamente. Para ello es recomendable un pH de 5,5 y una EC de 0,2, pudiendo añadir una solución con enzimas que degrada las sales tóxicas. Se sigue subiendo la EC hasta 1,5 o 1,6 aproximadamente. Las plantas comienzan a mostrar sus flores. Se finaliza el tratamiento con booster o se reduce a la mitad hasta el final del cultivo. A partir de aquí se añade estimulador de floración hasta el final del cultivo. Los estimuladores de calidad no alteran la EC ni el pH. Las variedades índicas muestran antes la aparición de las flores. Son apreciables grandes pistilos o estigmas que adquieren tonalidades generalmente blancas, aunque también pueden adquirir tonos amarillos o púrpuras. Encender ahora otra lámpara aumentará la producción, aunque también la temperatura. Hay que prestar atención a las variaciones. Las variedades sativas tardan algo más en empezar a mostrar sus flores. Generalmente estas son mucho más alargadas o espiegadas, pudiendo llegar a parecer espigas de trigo. La variedad Hayes se encuentra en estos linajes. Hay que revisar y observar concienzudamente los racimos de flores. Las plagas pueden anidar en su interior y pueden acabar dando una desagradable sorpresa. Igualmente hay que observar el aspecto general de las plantas. Para hacerse una idea de su salud hay que mirar sus hojas. Deben apuntar hacia la lámpara. Es un buen indicativo de salud. Los racimos empiezan a ser gruesos y la nebulosa de glándulas blanquecinas empieza a ser más apreciable y el olor más fuerte. Se puede aumentar la EC hasta 1,8. Atención, tal vez las plantas no necesiten más alimento. Por encima de una EC de 1,6 se corre el riesgo de acumulación de sales. Hay que observar la reacción. Cualquier exceso es transmitido por la planta en forma de agarrotamiento. Si es así, hay que lavar las raíces y esperar unos días a que mejoren. Si sufren de exceso de sales, no hay que superar una EC de 1,6. Es un buen consejo. Llega un momento avanzado de la floración en el cual los racimos dejan de crecer para empezar a madurar. Se puede empezar a disminuir la EC hasta dejarla en 1,2. El pH recomendado es de 6,2. Así la planta absorbe menos nutrientes. Nos encontramos a los 40 días de floración, unos 15 días antes de cosechar. Es recomendable retirar todos los nutrientes del tanque, realizar un concienzudo lavado de raíces con
con una solución rica en enzimas y después rellenar otra vez el tanque con agua Ripen y estimulador de floración. La hece se mantiene de 0,4 a 0,6. A partir de ahora se lavan las raíces cada 5 días para evitar cualquier resto de fertilizante. Hay que ajustar bien las lámparas. Se pueden bajar un poco más de lo normal, unos 5 centímetros. Quedan unos 10 días para la cosecha. Es importante inspeccionar bien las flores en busca de algún moho. En la aeroponía, como su propio nombre indica, las raíces están suspendidas en el aire. La oxigenación es máxima y por lo tanto la absorción de nutrientes también. Este hecho marca una notoria diferencia. El desarrollo de la planta es explosivo, especialmente el desarrollo de las raíces. Es el método que más rendimiento produce, pudiendo llegar a producir más de 1 gramo de flor seca por vate utilizado. Su mayor inconveniente es la total desprotección en la que se encuentra la raíz. Cualquier fallo puede arruinar el cultivo en pocas horas. Una variación del pH o de la hece puede dañar rápidamente las plantas al estar la raíz desprotegida. Igualmente, si la bomba falla, las raíces se secan y mueren. En la aeroponía hay que extremar la vigilancia de la temperatura del agua, ya que si esta es superior a 24 grados, las raíces mueren por la aparición de hongos como fusarium y podredumbre radicular. La manera más eficaz de luchar contra los hongos es la prevención. La higiene, la correcta ventilación y un estricto control en la temperatura y la humedad mantendrán la aparición de hongos bajo control. En sistemas aeropónicos, la raíz está desprotegida y la temperatura del agua puede perjudicarlas. Es posible que en los meses calurosos el agua del tanque se encuentre demasiado caliente y pudra las raíces. Es recomendable cultivar en los meses calurosos en hidroponía llenando las cubetas del sistema aeropónico con arlita. Así se protege mejor a las raíces frente a un exceso de temperatura del agua. Por debajo de 10 grados centígrados se puede ocasionar un shock a las raíces. Si se da este problema, utilizar un calentador de acuario. Conviene recordar que la absorción de nutrientes es máxima cuando la temperatura del agua es de 18 grados centígrados y el pH está perfectamente ajustado a 6. Es importante no forzar la nutrición en un sistema aeropónico porque la absorción es máxima. Las plantas ingieren lo que necesitan y cualquier exceso les afecta rápidamente. Si esto ocurre, desechar el contenido del tanque y recargar con agua y estimulador a pH 5,5 durante un día ininterrumpido de riego. Después desechar otra vez el contenido del tanque y volver a llenarlo con la alimentación correcta. Además, hay que disminuir la hece hasta valores normales. En aeroponía, valores mayores de hece de 1,6 hacen que las plantas corran riesgo de acumulación de sales. Hay que ser extremadamente cuidadoso y recordar que medir es saber. La aeroponía exige una mayor limpieza de raíces que se traduce en un aumento en los cuidados. Es altamente recomendada para cultivos ultrarrápidos. Se hace difícil mantener las raíces sanas durante demasiado tiempo en este sistema. Por ello no es aconsejable para el mantenimiento de madres. Además, otro inconveniente del aeropónico es que aporta poca estabilidad a plantas de gran tamaño. Quien piense que un aeropónico es enchufar y nada más está totalmente equivocado. Si los conocimientos de cultivo son nulos, todo se volverá en contra. Observa esta tabla de nutrición en hidro y aeroponía. Puede resolver las dudas al respecto. Los problemas nutricionales más comunes en hidro y aeroponía pueden estar ocasionados por variaciones bruscas en el pH y la EC. En el caso de la hidro y aeroponía, los macro y microelementos están contenidos únicamente en los fertilizantes en forma concentrada.
Por ello son menos frecuentes las carencias de macroelementos en hidro y aeroponía. Lo más normal es que las compañías de fertilizantes hidropónicos diversifiquen los nutrientes en diferentes envases. De no ser así, por ejemplo, el azufre y el calcio interactuarían entre sí dando yeso, que se quedaría precipitado en el tanque como una capa de sedimento blanco. Primero se tiene que conocer la calidad del agua o EC. El agua perfecta para el cultivo es aquella que tiene una EC inicial baja de 0,4. Si el agua tiene una EC de 0,4 se estará de suerte. Si es inferior a esta medida se añaden calcio y magnesio hasta que el valor suba a 0,4. Si por el contrario el agua posee una EC superior a 0,6 se necesitará pasar el agua por un filtro de ósmosis. Estos filtros eliminan todas las sales del agua dejando la EC a 0. Como se señaló antes, el valor ideal es de 0,4. Para ello se ha de añadir calcio y magnesio hasta llegar a este valor en la electroconductividad. A partir de un valor de 0,4 el agua está preparada para que se añadan los fertilizantes necesarios. Trabajando con un agua inicial de EC0 pueden aparecer gérmenes y bacterias en el agua y será muy difícil estabilizar el valor de pH o acidez del agua. En las zonas costeras mediterráneas, la EC del agua es muy superior a lo recomendado, llegándose a dar niveles de hasta 1,6. En estos casos se hace imprescindible el uso del filtro de ósmosis. No son caros y funcionan a la perfección. Respecto al pH, puede dar problemas en el caso de no estar correctamente ajustado a 6. Por ejemplo, a pH 7 la absorción de hierro y manganeso disminuye a la mitad, y el fósforo y el calcio forman sales tóxicas para la planta. A pH 8 la absorción de hierro es nula. Estas plantas muestran un color amarillo blanquecino en sus brotes y hojas más nuevas. Este fenómeno se conoce como clorosis intervenal. Sin embargo, se aprecia que las hojas más viejas aún mantienen su verde inicial. El pH de estas plantas fue mantenido por encima de 7 durante unos 15 días, lo que provocó una gravísima deficiencia en la absorción de hierro. Como curiosidad, el hierro es el primer mineral que deja de absorber la planta cuando el pH es mayor de 6. Si el hierro fuera móvil, conseguiría desplazarse de hojas viejas a hojas jóvenes para así autocorregir su carencia. Sin embargo, permanece inmóvil en las hojas viejas que lo contenían desde el principio, mientras que los nuevos brotes, al no poder absorberlo, muestran la grave carencia. Recuerdan al estado de vejez en los humanos. Al final su color es totalmente blanco y todas mueren. Esto se podía haber solucionado corrigiendo el pH para que las plantas pudieran retomar la absorción de hierro. A continuación se muestra qué sucede si el pH se mantiene inferior a 5. Este cultivador adquirió su sistema hidropónico y una vez lavada satisfactoriamente la arlita, decidió poner un esqueje por cubeta. Rellenó el tanque con agua y nutrientes, ajustando la electroconductividad a 0,4 y el pH a 5,8. Subió las lámparas hasta arriba y mantuvo la humedad al 70% y la temperatura a 22 grados centígrados. Esperaba impacientemente muestras del arraigamiento de las plantas, pero pasaban los días y éstas empeoraban. Mostraban un color amarillento e inspeccionando la zona de raíces era visible un deterioro de estas. Seguía manteniendo todo aparentemente controlado, pero las plantas seguían empeorando. Buscaba con ahínco el origen del problema. Puesto a revisar, inspeccionó meticulosamente cada componente del cultivo hasta que descubrió que su medidor de pH no funcionaba correctamente. La medición marcaba 2 puntos por encima de la realidad. Marcaba un pH 6 cuando en realidad era un pH 4. Murieron todas sus plantas. Calibrar los medidores cada 15 días aproximadamente para evitar estos problemas. Otra opción es usar el pH Test Kit de General Hydroponics.
Fundada en 1975 en Estados Unidos, General Hydroponics ha obtenido el reconocimiento de la comunidad científica internacional por su calidad y fiabilidad. Científicos y universidades trabajan con nuestros productos por todo el mundo. En 1995 se establece General Hydroponic Europe en el sudeste de Francia con el fin de abastecer eficazmente el mercado europeo. Nuestra tecnología aerohidropónica permite crecer a las plantas sin sustrato en una corriente de solución nutritiva perfectamente equilibrada y saturada de oxígeno. Nuestros sistemas se construyen con plásticos reciclables preparados con barreras antiluz. Desde hace 25 años, General Hydroponics lleva desarrollando dos gamas revolucionarias de fertilizantes. Ambos abonos incrementan la proporción de aceites esenciales en la planta y son de fácil aplicación. De floración rica en fósforo y potasio, para que las heridas producidas por la poda de esquejes cicatricen más rápidamente. Una vez que se ha cicatrizado, vuelven a la nutrición de crecimiento. Como se ve, el crecimiento de las madres en la hidroponía se puede llevar al extremo. Hemos visitado a cultivadores que han mantenido durante más de 2 años sus madres en estos sistemas sin pérdida en la producción de esquejes. Durante los primeros días es necesario mantener los niveles de humedad elevados, del orden del 70%. Igualmente es más que recomendable comenzar con una iluminación moderada o suave, es decir, trabajar con las lámparas altas o solo con una lámpara. Mientras, en el transcurso de 2 días se empezará a disminuir las distancias de las plantas a la luz y se conectarán las lámparas que estuvieran apagadas. Con estos procedimientos se intenta mantener la transpiración de las plantas al mínimo y así evitar la deshidratación. Por ello, los 3 o 4 primeros días se deben apagar también los ventiladores u orientarlos en otro sentido. En caso de que se ajuste la nutrición con un medidor de sales, hay que comenzar administrando la solución con una EC de 0,4. También se puede añadir un estimulador para las raíces que no altere la EC. Una vez transcurrida la primera semana, es el momento de finalizar el tratamiento con estimulador de raíz. Las plantas deben llevar 5 días en el hidro. La raíz se está desarrollando a toda velocidad. Las plantas adquieren un verde muy intenso,
absorben gran cantidad de nitrógeno. Se va aumentando progresivamente la hece ya que ingieren gran cantidad de nitrógeno. En condiciones normales el medio de cultivo no es el óptimo para la flora bacteriana. GreenHop lo modifica y estimula las bacterias para que se produzcan enzimas digestivas. Las bacterias producen cantidades masivas de enzimas que descomponen los nutrientes. Estos quedan así más fácilmente asimilables, promoviendo un crecimiento rápido y continuado. GreenHop consigue incrementar la cosecha hasta un 25%. Se sigue subiendo la EC. Se recomienda de 1,2 a 1,5. Es el momento de conectar los ventiladores a media o alta potencia. Favorecerán un explosivo crecimiento. Hay que controlar el crecimiento y si es necesario se recurrirá a la poda o el moldeo. Hay que intentar cubrir toda la superficie iluminada con nuevos brotes. Por eso, si la nebulosa de glándulas blanquecinas empieza a ser más apreciable y el olor más fuerte. Se puede aumentar la EC hasta 1,8. Atención, tal vez las plantas no necesiten más alimento. Por encima de una EC de 1,6 se corre el riesgo de acumulación de sales. Hay que observar la reacción. Cualquier exceso es transmitido por la planta en forma de agarrotamiento. Si es así, hay que lavar las raíces y esperar unos días a que mejoren. Si sufren de exceso de sales, no hay que superar una EC de 1,6. Es un buen consejo. Llega un momento avanzado de la floración en el cual los racimos dejan de crecer para empezar a madurar. Se puede empezar a disminuir la EC hasta dejarla en 1,2. El pH recomendado es de 6,2. Así la planta absorbe menos nutrientes. Nos encontramos a los 40 días de floración, unos 15 días antes de cosechar. Es recomendable retirar todos los nutrientes del tanque, realizar un concienzudo lavado de raíces con una solución rica en enzimas y después rellenar otra vez el tanque con agua Ripen y estimulador de floración. La EC se mantiene de 0,4 a 0,6. A partir de ahora se lavan las raíces cada 5 días para evitar cualquier resto de fertilizante. Hay que ajustar bien las lámparas. Se pueden bajar un poco más de lo normal, unos 5 centímetros. Quedan unos 10 días para la cosecha. Es importante inspeccionar bien las flores en busca de algún moho. En la aeroponía, como su propio nombre indica, las raíces están suspendidas en el aire. La oxigenación es máxima y por lo tanto la absorción de nutrientes también. Este hecho marca una notoria diferencia. El desarrollo de la planta es explosivo, especialmente el desarrollo de las raíces. Es el método que más rendimiento produce, pudiendo llegar a producir más de 1 gramo de flor seca por vate utilizado. Su mayor inconveniente es la total desprotección en la que se encuentra la raíz. Cualquier fallo puede arruinar el cultivo en pocas horas. Una variación del pH o de la EC. Es importante que el gotero humedezca bien la zona explorada por las raíces. Esta cuestión es superada con el sistema Dutch Pot, el cual humedece homogéneamente la arlita y además crea una película constante de agua en circulación en el fondo de cada cubeta, cuya finalidad es crear un reservorio de agua. Una vez que las raíces llegan a esta capa de agua, la disponibilidad de solución nutritiva es ilimitada. Generalmente el riego está sincronizado con la iluminación, es decir, si el cultivo se encuentra en fase de crecimiento a 18 de luz, el riego está conectado a 18 horas al día. Si el cultivo se encuentra en fase de floración a 12 horas de luz, el riego estará conectado 12 horas. Existen cultivadores que en las primeras fases de desarrollo del esqueje conectan el riego 15 minutos sí y 15 minutos no. Así
Así se consigue un crecimiento explosivo de las raíces. Durante la noche, si la humedad está controlada, se puede administrar el riego en 2 ciclos alternados de 1/4 de hora. Hay quien incluso mantiene el riego encendido todo el día. Así la nutrición es máxima, pero pueden aparecer hongos. Suele ser un factor al que no se le presta mucha atención. A 18 grados de temperatura de la disolución, la absorción de nutrientes es máxima si el pH es 6. Por eso se debe intentar mantener el agua a esta temperatura. Para ello se puede disponer de un calentador. Hay cultivadores que mantienen más caliente la disolución, en torno a los 24 grados. Se produce un fenómeno curioso. Las raíces crecen más deprisa a esta temperatura, pero la oxigenación del agua disminuye, con lo que la absorción es menor. Por ello, lo más recomendable es mantener la temperatura a 18 grados. La hidroponía es un sistema recomendado para mantener una planta madre a largo plazo. La aeroponía se desestima para este fin por proteger poco a la raíz y proporcionar poca estabilidad a grandes plantas. El mejor sustrato para el mantenimiento de madres es la arlita. Utilizar contenedores de tamaño grande. La nutrición de la madre en hidroponía se ajusta milimétrica. Llega un momento avanzado de la floración en el cual los racimos dejan de crecer para empezar a madurar. Se puede empezar a disminuir la EC hasta dejarla en 1,2. El pH recomendado es de 6,2. Así la planta absorbe menos nutrientes. Nos encontramos a los 40 días de floración, unos 15 días antes de cosechar. Es recomendable retirar todos los nutrientes del tanque, realizar un concienzudo lavado de raíces con una solución rica en enzimas y después rellenar otra vez el tanque con agua Ripen y estimulador de floración. La EC se mantiene de 0,4 a 0,6. A partir de ahora se lavan las raíces cada 5 días para evitar cualquier resto de fertilizante. Hay que ajustar bien las lámparas. Se pueden bajar un poco más de lo normal, unos 5 centímetros. Quedan unos 10 días para la cosecha. Es importante inspeccionar bien las flores en busca de algún moho. En la aeroponía, como su propio nombre indica, las raíces están suspendidas en el aire. La oxigenación es máxima y por lo tanto la absorción de nutrientes también. Este hecho marca una notoria diferencia. El desarrollo de la planta es explosivo, especialmente el desarrollo de las raíces. Es el método que más rendimiento produce, pudiendo llegar a producir más de 1 gramo de flor seca por vate utilizado. Su mayor inconveniente es la total desprotección en la que se encuentra la raíz. Cualquier fallo puede arruinar el cultivo en pocas horas. Una variación del pH o de la EC puede dañar rápidamente las plantas al estar la raíz desprotegida. Igualmente, si la bomba falla, las raíces se secan y mueren. En la aeroponía hay que extremar la vigilancia de la temperatura del agua, ya que si esta es superior a 24 grados, las raíces mueren por la aparición de hongos como Fusarium y podredumbre radicular. La manera más eficaz de luchar contra los hongos es la prevención. La higiene, la correcta ventilación y un estricto control en la temperatura y la humedad mantendrán la aparición de hongos bajo control. En sistemas aeropónicos, la raíz está desprotegida y la temperatura del agua puede perjudicarlas. Es posible que en los meses calurosos el agua del tanque se encuentre demasiado caliente y pudra las raíces.
Es recomendable cultivar en los meses calurosos en hidroponía, llenando las cubetas del sistema aeropónico con arlita. Así se protege mejor a las raíces frente a unos que quedan así más fácilmente asimilables, promoviendo un crecimiento rápido y continuado. GreenHop consigue incrementar la cosecha hasta un 25%. Se sigue subiendo la EC. Se recomienda de 1,2 a 1,5. Es el momento de conectar los ventiladores a media o alta potencia. Favorecerán un explosivo crecimiento. Hay que controlar el crecimiento y si es necesario se recurrirá a la poda o el moldeo. Hay que intentar cubrir toda la superficie iluminada con nuevos brotes. Se fumiga como prevención con Bioprotec, que tiene acción insecticida y fungicida. En 1 o 2 días más se pueden poner a florecer las plantas dependiendo de la especie y de la densidad de la plantación, siendo lo más recomendable 20 plantas por metro cuadrado. Se pueden limpiar las ramas más bajas que están a la sombra y no producen grandes cogollos. Además quitan energía a las ramas superiores. Se debe empezar a lavar las raíces una vez cada 10 días aproximadamente. Para ello es recomendable un pH de 5,5 y una EC de 0,2, pudiendo añadir una solución con enzimas que degrada las sales tóxicas. Se sigue subiendo la EC hasta 1,5 o 1,6 aproximadamente. Las plantas comienzan a mostrar sus flores. Se finaliza el tratamiento con booster o se reduce a la mitad hasta el final del cultivo. A partir de aquí se añade estimulador de floración hasta el final del cultivo. Los estimuladores de calidad no alteran la EC ni el pH. Las variedades índicas muestran antes la aparición de las flores. Son apreciables grandes pistilos o estigmas que adquieren tonalidades generalmente blancas, aunque también pueden adquirir tonos amarillos o púrpuras. Encender ahora otra lámpara aumentará la producción, aunque también la temperatura. Hay que prestar atención a las variaciones. Las variedades sativas tardan algo más en empezar a mostrar sus flores. Generalmente estas son mucho más alargadas o espiegadas, pudiendo llegar a parecer espigas de trigo. La variedad Hayes se encuentra en estos linajes. Hay que revisar y observar concienzudamente los racimos de flores. Las plagas pueden anidar en su interior y pueden acabar dando una desagradable sorpresa. Igualmente hay que observar el aspecto general de las plantas. Para hacerse una idea de su salud hay que mirar sus hojas. Deben apuntar hacia la lámpara. Es un buen indicador. El crecimiento es mayor que en tierra y se aumenta la producción. Si el desarrollo del cultivo es satisfactorio, es posible que se consiga acortar unos días la floración. En fin, el cultivo hidropónico ha permitido enormes adelantos en el conocimiento de las plantas, particularmente en lo que se refiere a su nutrición. Después de 50 años, este método es utilizado en todos los grandes centros de investigación por su fiabilidad, su precisión y la diversidad de sus aplicaciones. Respecto a si la hidroponía es biológica o no, hay que decir que no. Una homologación bio no es factible, pues se trata de un cultivo fuera de la tierra. En lo que concierne al abono, no existen verdaderos abonos biológicos para hidroponía, si bien es cierto que existen en el mercado abonos hidropónicos, cuya formulación está tan exactamente dosificada que no dejan en la planta residuos tóxicos ni metales pesados. La hidroponía exige más cuidados y atenciones que la tierra. Es importante que el gotero humedezca bien la zona explorada por las raíces. Esta cuestión es superada con el sistema Dutch Pot, el cual humedece homogéneamente la arlita y además crea una película constante de agua en circulación en el fondo de cada cubeta, cuya finalidad es crear un reservorio de agua. Una vez que las raíces llegan a esta capa de agua, la disponibilidad de solución nutritiva es ilimitada.
Generalmente el riego está sincronizado con la iluminación, es decir, si el cultivo se encuentra en fase de crecimiento a 18 de luz, el riego está conectado a 18 horas al día. Si el cultivo se encuentra en fase de floración a 12 horas de luz, el riego estará conectado 12 horas. Existen cultivadores que en las primeras fases de desarrollo del esqueje conectan el riego 15 minutos sí y 15 minutos no. Así se consigue un crecimiento explosivo de las raíces. Durante la noche, si la humedad está controlada, se puede administrar el riego en 2 ciclos alternados de 1/4 de hora. Hay quien incluso mantiene el riego encendido todo el día. Así la nutrición es máxima, pero pueden aparecer hongos. Suele ser un factor al que no se le presta mucha atención. A 18 grados de temperatura de la disolución en el agua. La palabra proviene de los sufijos griegos hidro, que significa agua, y fonos, que significa trabajo. Este método de cultivo existe desde tiempos inmemoriales, desde los jardines colgantes de Babilonia hasta los lagos de las altas montañas como el Titicaca en Perú. La mayoría de las plantas muestran poca tolerancia a las condiciones de déficit de oxígeno. En efecto, cuando a una planta le falta oxígeno en sus raíces, se asfixia, aunque esté perfectamente regada. Los nutrientes necesarios para las plantas son suministrados en el agua de riego que se encuentra en recirculación. Las plantas absorben su alimento en forma de iones disueltos en presencia de oxígeno. La absorción tiene lugar en los pelos radiculares. Es necesario reemplazar periódicamente el agua aproximadamente cada 15 días, ya que el alimento se ha consumido. La misión del cultivador es coordinar la aportación de agua, abono y oxígeno según las necesidades de la planta, de forma optimizada, para obtener una calidad y un rendimiento excelentes. El sustrato o soporte sobre el cual se desarrollan las raíces puede ser variado. Arlita, lana de roca y coco son los más utilizados. La arlita es un material inerte que retiene mucho oxígeno al crear macroporos de aire. Es reutilizable, pero se debe lavar concienzudamente antes de cada cultivo. Se tarda unos 3 días en limpiarla satisfactoriamente. Es altamente recomendable para mantener madres en hidroponía. También se puede utilizar para hacer esquejes. La lana de roca es porosa y proporciona una buena textura a las raíces. Se utiliza como medio de enraizamiento de esquejes. No es reutilizable ni degradable y en seco desprende partículas altamente tóxicas. Por ello es conveniente utilizar guantes al manipularla. El coco presenta una textura muy apropiada para el desarrollo de las raíces. Puede contener tricoderma, un hongo que aumenta la absorción de nutrientes. Retiene muy bien la humedad y amortigua las posibles agresiones a las raíces. No es reutilizable. El cannabis se desarrolla excepcionalmente rápido en la hidroponía porque se absorben los nutrientes a la misma velocidad a la que se administran. Las ventajas son numerosas. La mayor ventaja del hidropónico es el uso óptimo del potencial genético de cada variedad. Existe un control completo de los nutrientes proporcionados, fácil control del pH y de la electroconductividad o EC. El número de las plantas solo está limitado por la iluminación. Teóricamente,